Las arterias renales principales, ¿no?, que salen de la aorta abdominal. El estudio Doppler de las arterias intrarrenales del riñón en el paciente normal no trasplantado. Entonces vamos a estudiar las arterias renales principales que salen de la aorta y las arterias intrarrenales que están dentro de los riñones. Ese es el Doppler renal. Y el Doppler del paciente trasplantado, que varía un poco porque el riñón ni siquiera ya está en la aorta abdominal. Con respecto a algunas generalidades del estudio Doppler renal, doctores, tenemos que saber que las alteraciones hemodinámicas son primero antes que las alteraciones morfológicas. ¿Con quién voy a ver las alteraciones morfológicas de un riñón? Con ecografía 2D. ¿Y cómo voy a ver las alteraciones hemodinámicas de un riñón? Con ecografía Doppler. Pero las alteraciones hemodinámicas son primero y luego, cuando sigue avanzando el cuadro, ¿qué aparece ahora visible? Las alteraciones morfológicas. Entonces pueden ver un riñón normal en un paciente diabético, totalmente normal, tamaño normal, características normales, perfecto. Entonces no quiere decir que ese riñón ya no esté comprometido. ¿Cómo voy a saber si ya está comprometido, aunque lo vea normal en 2D? Con el Doppler. Pues cuando ya ven alteraciones en 2D del riñón, doctores, es porque eso ya está más avanzado. Parámetros renales a ser estudiados, doctores. Entonces, Doppler renal. Si les piden Doppler renal, es solo estudiar riñón. No hay por qué estudiar hígado, aorta, ilíacas, es solo riñón. Vamos a estudiar las dimensiones de los riñones. Vamos a estudiar la ecogenicidad del riñón, vamos a ver si hay una buena diferenciación córtico-medular de ese riñón, su anatomía vascular de distribución dentro del riñón, y vamos a estudiar principalmente el IR, el índice de resistencia de las arterias intrarrenales. Acá tenemos, doctores, la anatomía del riñón, de afuera hacia adentro. O sea, afuera tenemos la corteza renal. Luego de la corteza renal vemos estos triángulos que son las pirámides o médulas renales. Luego puedo ver que una parte de la corteza se entra hacia adentro como adherida a la pelvis, ¿no?, y separa una pirámide de la otra. Esa es la columna de Bertini. Y luego podemos ver que cada pirámide desemboca en los cálices menores, que se unen para formar los cálices mayores, que se unen para formar la pelvis, de la cual sale ¿quién? El uréter. Pero son todas las características anatómicas que vamos a estudiar del riñón. Otra cosa, doctores, a nivel de la pelvis renal, no solo se encuentra la pelvis renal, ¿qué tengo también a ese nivel? Arterias y venas intrarrenales, eso hay que saberlo bien. Entonces, en esta topografía que para mí es la pelvis del riñón, no solo es la pelvis, que también hay arterias y venas intrarrenales, y también hay grasa renal, ¿no? Por eso llamamos complejo ecogénico central a esa porción del riñón. Este es un riñón normal. Vamos a tener, dijimos, de afuera hacia adentro, la corteza hipoecogénica. Las pirámides o médulas, ¿cómo son? Aneuploicas. Esa parte de la corteza que separa una pirámide de la otra, que es esto acá, es la columna de Bertini. Y esto de acá es el complejo ecogénico central, que es territorio de la pelvis renal, donde también hay arterias, venas intrarrenales y también hay grasa perirenal. ¿Por qué complejo ecogénico central, doctor? Es complejo porque está formado por más de una estructura. ¿Qué tenemos? Pelvis, arterias, venas y grasa perirenal. ¿No? ¿Por qué ecogénico? Porque ecogénico es lo mismo que decir hiperecogénico, porque se ve hiperecogénico en la ecografía, y central porque está en la parte central del riñón. Complejo ecogénico central. Entonces tenemos la anatomía normal de un riñón. Acá tenemos complejo ecogénico central, pelvis, vasos, grasa perirenal. Importante saber eso, doctores, porque dijimos al comienzo, cuando todo ecografista comenzó con el micrófono de ecografía, siempre, y estamos hablando de años atrás, donde tampoco el Doppler se lo estaba utilizando como ahora ya es algo común utilizarlo el Doppler, antes no era tan común. Todo ecografista siempre quedaba con la duda. Yo sé que en el riñón la litiasis nunca se mueve, no es como la vesícula cardíaca, no, nunca se va a mover, no importa su tamaño, ¿no? ¿Cómo se ve una litiasis en el riñón entonces? ¿Dónde tiene que estar la litiasis? ¿Solo dónde? En la pelvis, en ningún otro lugar. No hay litiasis en otro lugar, no solo en la pelvis.
Entonces, ¿cómo es una litiasis renal por ecografía? A nivel de la pelvis voy a ver una estructura hiperecogénica que produce ¿qué? Sombra. ¿Qué cierra el diagnóstico? La sombra acústica posterior. Pero sabemos que las microlitiasis menores a 3 milímetros no producen sombra, si producen no la vemos. ¿No? Entonces, ahí va la duda. Veo una pequeña imagen redondita, blanca a nivel de la pelvis del riñón. No se mueve porque nunca se mueve. No produce sombra, pero es pequeña. Tal vez es una microlitiasis y no produce sombra. Y esa es la duda, ¿será que es? ¿Será que no es? Y siempre todo el mundo tuvo esa duda. Y algunos que ven varios puntos pequeños hiperecogénicos hasta anemia renal, no, eso no existe, no, anemia renal. ¿A qué se refiere? Yo pienso que quiere decir como el barro biliar que va más adelante del proceso vital. O hay dos cosas en anemia, o es microlitiasis o no litiasis, o nada. No hay anemia renal. O es microlitiasis o no litiasis. Microlitiasis menor a 3 milímetros, la mayor a litiasis va a tener su sombra acústica posterior. Incluso anemia renal lo han visto en el libro. Yo creo que es un término más cultural, ¿no? Pero que un médico no lo debería utilizar. Peor es ecografía. Entonces, doctores, la duda era esa: ¿será microlitiasis o no? Porque es pequeña, es hiperecogénica, no se mueve, no tiene sombra, es una microlitiasis. La única forma de sacar esa duda, doctores, es con el Doppler. El Doppler sí puede encontrar las microlitiasis, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Pero lo importante es saber que acá hay paredes, hay arterias y venas intrarrenales. Si ustedes ven una línea hiperecogénica que medio se alarga y paralela a esa línea hay otra línea, o sea, dos líneas paralelas medio largas que son paredes de las arterias intrarrenales. Pero a veces solo se ve una pequeña parte de la pared, como esto de acá, digamos, ¿no? Y ahí la duda será, o no microlitiasis, el Doppler va a solucionar ese problema. Vamos a estudiar el parénquima renal. El parénquima renal, doctores, es el conjunto de dos cosas: la pirámide anecoica y la corteza. Eso es parénquima. Parénquima no es sinónimo de corteza. Muchas personas no sé por qué la asimilan parénquima y piensan que estamos hablando de la corteza. Parénquima es el conjunto de dos cosas: pirámide más corteza. Eso es parénquima. Entonces vamos a medir desde el piso de una pirámide anecoica hasta donde termina la corteza. Parénquima renal. Valor normal de 1,2 a 2,5 centímetros. Menor a 1,2 estaría afilado el parénquima, mayor a 2,5 estaría pesado. Ver el por qué la causa, ya que esté fino o que es pesado. Aparte de medir el parénquima renal, doctores, vamos a evaluar la diferenciación córtico-medular. ¿A qué llamamos diferenciación córtico-medular? Es que yo pueda diferenciar la pirámide anecoica de la corteza hipoecogénica. Si usted puede ver, acá está una pirámide y acá está la corteza, es porque el paciente tiene buena diferenciación córtico-medular, ¿no? Hay patologías que van a hacer que sea difícil de ver esa diferenciación, ya la está perdiendo, y otras patologías más avanzadas donde ya no se ve la diferenciación córtico-medular, ya la perdió el paciente. Entonces, una buena señal es que el paciente conserve la diferenciación córtico-medular, ¿no? Otros suelen relacionar el tamaño de la pirámide con la corteza, dividirlo para ver la relación numérica de la corteza-pirámide. También se puede hacer más fácil, ¿no? Nosotros vamos a hacer una forma visual cualitativa, ser una buena diferenciación córtico-medular. Volumen renal, entonces vamos a sacar las dimensiones del riñón, hacemos el corte longitudinal del riñón y el corte transversal. ¿Cómo sé que el riñón está en su corte transversal? Porque tiene que tener la forma una letra C de casa, ¿no? Y ese sería el corte transversal. No importaría siempre la posición del transductor, lo que importa es la imagen. A veces tienen los riñones inclinados a diferentes lugares. Si el riñón está con letra C de casa, ¿qué corte sería? Transversal, aunque mi transductor esté longitudinal, ¿no? Y un riñón longitudinal parece un poroto, ¿no? En la práctica vamos a ver que tenemos que realmente ver que sea el verdadero longitudinal del riñón, porque ¿qué es lo común que suele pasar, doctores? Colocamos el transductor, ¡pum!, y veo esa imagen, veo una imagen bonita de un riñón, con corte longitudinal, y nunca en eso. ¿Por qué? ¿Cuándo van a saber si es el verdadero longitudinal? No se basa en imagen bonita. En esa imagen que encontraron el riñón, doctores, giren hacia el lado derecho. Si ven que el riñón se está achicando, no. Entonces giren al lado izquierdo.
Si ven que al final al lado izquierdo, luego de esta imagen, aparece otra imagen que el riñón un poco se agrandó un poco más, entonces ese es el verdadero longitudinal. Entonces siempre hay que buscar por margen de error cuál es el verdadero longitudinal del riñón. No siempre la imagen bonita que uno vio puede ser que todavía se alargue más, ¿no? Entonces giro a un lado, se achica, no, vuelvo donde estaba. Giro al otro, se alarga. Sigo girando, ya se va achicando, ya sé dónde me quedo, ¿no? Entonces el verdadero longitudinal, por margen de error, ¿no? En ambos cortes, doctores, del riñón, utilizando el DUA, voy a hacer el volumen del riñón, mido el diámetro longitudinal del riñón, mido el transversal del riñón y el anteroposterior, ¿no? Yo sé que muchos miden el anteroposterior, el corte longitudinal del riñón. Yo prefiero hacerlo ambas medidas, anteroposterior y transversal, en el corte transversal. ¿Por qué motivo? Porque ya vi varias investigaciones que demostraron que el verdadero más exacto anteroposterior se tiene en un corte transversal del riñón, ¿no? Varía por milímetros, no es que vaya a cambiar el resultado, ¿no? Pero yo prefiero hacer la otra no es que esté mal, ¿no? Entonces, con esas tres medidas tenemos el volumen renal, ¿no? Volumen renal. Última medida en riñones que voy a hacer, parénquima. ¿Qué es el parénquima? Corteza y pilar. Esas son todas las medidas del riñón que van a estar en la foto, en el informe ecográfico. Entonces, la diferenciación córtico-medular es que concentre la corteza piramidal. La diferenciación córtico-medular es poder ver la pirámide dicoica y la corteza hipoecogénica. Y usted puede ver dónde comienza y termina la corteza, dónde comienza y termina la pirámide. Si usted ve que hay esa diferencia de cogenicidad, es una buena diferenciación córtico-medular. Si le está costando ver la B, pero le cuesta, es porque ya le está perdiendo. Entonces ya va perdiendo, disminuida. ¿Sí? Si mi parénquima mide, digamos, mayor a 2.5. Estaría espesado. Una patología que suele hacer un espesamiento del parénquima sería la pielonefritis, ¿no? Entonces ya hay que ver por qué está espesado. O hay una patología general en el riñón, o justamente en ese lugar hay un tumor renal que estoy midiendo más el parénquima, ¿no? Hay que ver por qué estaría espesado. La hidronefrosis no bien comprime el parénquima. No, comprime. Depende del grado, comprime. Entonces de esa forma tenemos el volumen renal y el parénquima renal. Doctor, es otra cosa importante. ¿Cuál es la medida transversal del riñón? Es una letra C de casa. ¿Qué significa? Que hay una parte incompleta, ¿no? En la parte incompleta tienen que dibujar una línea, como sería si fuera un redondo completo el riñón, para saber desde dónde van a ir, ¿no? Y la medida que entra por la parte incompleta siempre va a ser la transversa, siempre, aunque no parezca, va a ser la transversa. Y la otra que hace una cruz perfecta, porque tiene que ser una cruz perfecta, va a ser la anteroposterior. Por eso yo siempre pido la transversal, primero corto por la mitad, la C de casa, y luego busco una cruz perfecta, ¿no? Y la pregunta es, si de dónde a dónde pido el anteroposterior, bueno, haga una cruz perfecta con la transversal y ahí va a estar bien. Entonces, ahí tenemos el volumen renal. Yo lo mido así, ¿no? Las dos medidas más importantes del riñón es la longitudinal y el parénquima renal. El diámetro longitudinal en persona adulta, porque pediatría, doctores, es con tabla en la mano, ¿no? Sí. En adulto, el diámetro longitudinal es de 9 a 13 centímetros, pregunta de examen, ¿no? Centímetros. Debe ser mayor a 9, debe ser 9 a 13 centímetros. ¿Otros hasta 8 lo manejan de forma? Otro manejan de 8 a 13 centímetros. Ah, sí. Pero lo más común, 9 a 13 centímetros. Ya sea derecho o izquierdo. Sí, tiene que estar entre esas medidas. Lógicamente uno suele ser mayor que el otro en tamaño, pero no pasar esto acá, ¿no? Entre estos valores. Y hay algunos libros que sí manejan desde 8 a 13 centímetros. Sí. Eso sí, eso es lo malo en ecografía, si se dan cuenta, algunos valores Varía. de un libro, un autor, la escuela argentina, la escuela brasileña varían un poco, ¿no? Y a veces se pelean de eso. Yo creo, pero ya algún día tienen que poner algo uniforme al 100%. ¿Cuándo voy a pensar en atrofia renal, doctores, cuando sea menor a 9? ¿No? Otro daría menor a 8 centímetros, voy a pensar en atrofia renal. Ahora hay que saber diferenciar si es una atrofia renal o es una hipoplasia renal, ¿no?
La hipoplasia sería que el paciente tiene el riñón más pequeño, no fue por una patología que hubo atrofia. Y la atrofia del riñón era normal y por una patología que pasó, depresión. ¿Cómo diferencio? Porque en la medida, un riñón menor a 9 centímetros o otro menor a 8, ¿qué va a hacer? Según la medida, el riñón es pequeño. Ahora, un riñón pequeño hay que ver si es por qué. ¿Porque es hipoplásico o porque se produjo una atrofia renal? ¿Cómo hago diagnóstico diferencial, doctores? Morfología, enfermedades, contexto del paciente y morfología del riñón. Para que un riñón ya haya tenido atrofia, ya ha tenido que hacer más alteraciones. Va a ser un riñón hiperetrogénico, perdió la inflamación córtico medular, tiene cara de enfermo. Pero si veo un riñón hermoso, solo que la medida es pequeña y todo está normal, hay buena inflamación córtico medular, ¿qué voy a pensar? Más en hipoplasia. Y el paciente es normal, solo que es bajito, es pequeño, o tiene un riñón hipoplásico. La diferenciación, un riñón puede ser mayor que el otro, doctores, en medida, pero la diferencia de medidas del riñón derecho con el izquierdo no puede ser mayor a 2 centímetros la diferencia. No, uno puede medir 11 y el otro puede medir 10, o 9, pero no puede haber una diferencia mayor a 2 centímetros, ¿no? Que uno mide 10 y el otro 16, ¿no? Entonces no puede haber diferencia mayor a 2 centímetros. Diferencia siempre va a haber, pero no 2 centímetros. Vascularización del riñón, doctores. Si colocamos el Doppler colorido encima del riñón, ¿qué es lo que tengo que ver? Voy a ver arterias de mayor calibre a nivel de la pelvis. Luego esa arteria de mayor calibre, cuando llega a nivel de la pirámide, voy a ver que esa arteria se bifurca, se Y, y más arriba se sigue bifurcando. ¿No? Esa es la anatomía, para eso de las ramas de un árbol. Eso es lo normal de la anatomía vascular de un riñón al Doppler colorido. La arteria que está a nivel de la pelvis renal, doctores, es la arteria segmental. Cuando esa arteria ya se bifurca y está a nivel de las pirámides o médulas renales, se llama arteria interlobar. Cuando sale de la altura de las pirámides y está en la corteza renal, se llama la arteria arcuata. Y cuando está cerca de la cápsula renal, en la periferia del riñón, las arterias interlobulares. ¿No? Es como una calle recta, hay una iglesia en la esquina, la calle se llama tal cosa, tal iglesia, pasa la iglesia, si cambia de nombre, pero sigue siendo la misma calle. ¿No? Entonces, doctores, ¿qué arterias vamos a estudiar? ¿Cuáles son las arterias interrenales? Segmental, interlobar, arcuata y interlobular. Son las que vamos a estudiar en el Doppler renal. Cuando hablamos de estudio de las arterias interrenales, es esa: segmental, interlobar, arcuata, interlobular. A nivel de las pirámides, ¿no? Justo donde se bifurcó la segmental, ¿no? Porque se bifurca para bordear la pirámide. Las arcuatas. Ya están en la corteza, a nivel de la corteza. Las están cerca de la cápsula, de la periferia del riñón, interlobulares. El Doppler renal, ¿hasta dónde estudiamos, doctores? Con el Doppler espectral y todo, hasta las arcuatas. Segmental, interlobar, arcuatas. Cuarto, la anterior no la entendí, la diferenciación de los 2 centímetros entre los dos riñón izquierdo y derecho no tiene, siempre van a tener tamaños diferentes, pero esa diferencia no puede pasar 2 centímetros. No sería. A veces 10 o 11 es normal, Sí, pero si uno es 9 y el otro 12 ya sospechando. Algunas variaciones anatómicas del riñón que es importante saberlas, doctores, no son patologías, pero pueden parecerlas. Una de esas es la hipertrofia de la columna vertebral. Dijimos, tenemos la corteza, tenemos las pirámides, y entre las pirámides está la columna vertebral. Muchas personas es súper frecuente, de acá yo creo que el 50% lo va a tener, es bien frecuente, tienen una columna vertebral hipertrofiada, grande. Es una imagen fea de ecografía. Miren esta región de acá, esto llama la atención. ¿No? Un tumor nódulo renal puede hacer una imagen similar. ¿No? Por eso yo tengo que saber, es una hipertrofia de la columna vertebral y hacer diagnóstico diferencial en que sea una hipertrofia de la columna vertebral y no sea por un tumor, una masa en esa porción del riñón. Miren, es una imagen fea, un riñón feo. Sí. Ahora, ¿cómo sé que es una hipertrofia de la columna vertebral? Primero, voy a ver que se continúa con la corteza. Voy a ver que es isoecogénico con quién, con la corteza, y lo mejor voy a colocar el Doppler.
Si yo veo que me concentro en una arteria cuando tengo el Doppler, esa arteria pasa recto, doctores, nada la estorba, significa que esa imagen no tiene efecto de masa. ¿Qué es efecto de masa en ecografía? Es que la arteria no puede pasar, va a tener que desviarse para poder avanzar. Si yo veo más bien que esa imagen está desviando a la arteria a efecto de masa, eso no es columna de Bertin, ¿no? Entonces, eso también es Doppler. Una columna de Bertin va a ser isoecogénica con la corteza. Se va a continuar con la corteza y no va a tener efecto de masa al estudio Doppler. Entonces, ahí doctores, recordando variaciones anatómicas, hipertrofia en la columna de Bertin, ¿no? ¿Es patología? No. Hay que colocar en el resultado en el informe ecográfico, no está mal si lo hace y no está mal si no lo hace, ¿no? Porque es una variación anatómica, como decir, ¿qué es una vesícula en gorro frígido? Es un tipo. Son varios Es una tipos. dobladura. ¿En qué parte se dobla la vesícula? Pues dobladura en el fondo. ¿Es patológico? No, es variación fisiológico. anatómica? Sí. ¿Lo colocamos en el informe? Algunos lo describimos, otros no. No sé, sí, a veces suele simular que hay un septo, pero es porque está doblada, ¿no? Entonces ahí tal vez es bueno colocarlo para que otro grafista no piense que era un septo, ¿no? Sí, mejor Pero es variación anatómica, no lo vimos en este caso acá. ¿Cómo será el efecto de masa? Buena pregunta, a ver si lo tengo acá. El efecto de masa, creo que más adelante al colocar el Doppler, usted va a ver no una arteria de acá, una arteria que viene de la pelvis, una segmental, por ejemplo, que va a desviar. va a ser recto. O sea, esa imagen no se metió, no estorbó, nada. Pero si digamos esto fuera un nódulo renal, la arteria no pasa, Desvía. se desvía. Porque es como decir que alguien se opone a su partido. Es como un fantasma. Si es un fantasma, pues no tiene efecto de masa. Pero si es un nódulo real, va a desviar, va a arquear los pasos. Ahí creo que tengo que tener más adelante un video de eso. Otra variación anatómica, doctores, es el riñón con joroba de dromedario o joroba de camello, ¿no? Eso suele pasar en el riñón izquierdo. ¿Por qué pasa eso? Cuando el vaso está con una distensión más baja, comprime el polo superior del riñón izquierdo, ¿no? Como está comprimido, no trabaja bien. Entonces, ¿qué va a trabajar el Doppler? La parte no comprimida. La parte no comprimida, como está trabajando el Doppler, ¿qué está produciendo esa porción? Una hipertrofia compensatoria. ¿Cómo se va a ver la parte más grande? Y va a aparecer un riñón jorobado, que parece la joroba de un camello, ¿no? A lo que llamamos un riñón con joroba de dromedario, joroba de camello. Igual, doctores, miren este riñón. Esto igual simula un tumor renal, porque un tumor renal se va a ver de esa forma, va a ser un contorno levantado en esa porción del riñón. Igual hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Primero, estoy en el riñón izquierdo, sé que se puede producir esto acá, ¿no? Un riñón en joroba de dromedario. Segundo, voy a colocar Doppler. Si veo que los vasos son totalmente normales, acá mismo comprime a veces el vaso al polo superior del riñón, incluso se está comprimiendo casi el polo medio igual. La parte no comprimida va a producir una hipertrofia compensatoria porque trabaja más, porque la otra comprimida no trabaja mucho, ¿no? Y el riñón tiene una demanda que cumplir y trabaja con la parte que trabaja más sin ninguna compresión. Acá, miren, acá veo una joroba en el riñón izquierdo, ¿no? Que parece un tumor renal, un nódulo que está saliendo de esa porción. Colocamos el Doppler, me concentro en un vaso, este vaso alguna vez fue arqueado o desviado, no ingresa normal en esa porción, ahí veo que no es un nódulo real, no es verdadero, no hay efecto de masa. Estoy en el riñón izquierdo, ¿en qué puedo pensar? ¿Qué es? Joroba de dromedario. Que es una imagen parecida a un tumor renal. Pero no. Eso es efecto de masa. El vaso no pasó recto, es desviado, ¿no? Está delimitando. Entonces, eso ya no es algo normal, hay algo ahí que está haciendo un efecto de masa, ¿no? Que a veces puede ser la primera señal de un tumor renal, ¿no? Paciente totalmente normal, veo una imagen que parece una hipertrofia de la columna vertebral, coloco el Doppler, efecto de masa, ¿no? Y puede ser el estadio inicial.
Otra variación anatómica, doctor, es lobulación fetal. Lo normal es que los blastómeros, ¿no?, del riñón Lobulación. se fusionen y el contorno quede liso antes del nacimiento. En algunos bebés no se terminan de fusionar y nacen con sus riñones lobulados. En esos bebés que nacen con sus contornos del riñón lobulados, por eso llamamos lobulación fetal, en el 50% de esos niños antes de los 5 años se fusionan y en adultos no va a ser su riñón normal y liso. Pero en el otro 50% queda de por vida. Entonces pueden haber adultos que tengan el riñón con contornos lobulados, a lo que llamamos lobulación fetal. ¿Hasta qué edad podemos esperar? 5 años. Lo más normal de los que nacen y persiste esto, que a los 5 años se fusionen, termina de funcionar o antes de los 5 años, y en la etapa adulta totalmente liso. Pero en algunos persiste, no es así. Y vamos a ver personas adultas que van a tener riñones con contornos lobulados. Parece la nube de una caricatura. Sí. A lo que llamamos lobulación fetal. Son las Aguda, creo. variaciones anatómicas más frecuentes, doctores, que puede haber en riñones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Hipertrofia, columna de riñón con problemas de humedad. ¿Quién está en qué riñón? En el izquierdo. Lobulación fetal. ¿Por qué conocerlas? Porque pueden simular patologías. Anatómica. Ninguna de estas son Patologías. No son patologías. No son. Alteraciones solo morfológicas, ¿no? Visibles por ecografía. Pero no afectan a la Función. Doctor, y como el limbo no puede dañar el no lo va a tolerar igual tiempo. No, porque a menos que el vaso no va a descender más y esa compresión no produce una isquemia celular, pero sí evita su crecimiento, ¿no? Trabaja al 50%, persiste así, y el que trabaja más de lo normal es el otro. Si el paciente no es hipertenso, no es diabético, no pasa eso. Ahora, doctores, ¿cuáles son las señales ecográficas de nefropatía? ¿No? Acá, ¿qué importa la causa? ¿Qué importa la diabetes? Si fue la hipertensión, si fue el lupus, no importa la causa. Las señales ecográficas son las mismas, sin importar quién sea el culpable. Entonces, ¿cuáles son las señales o características ecográficas de nefropatía que dice el riñón enfermo, doctores? Primero, aumenta la ecogenicidad del parénquima renal. Se vuelve más hiper. ¿Qué es normal? ¿Que el hígado sea más hiperecogénico que el riñón o que el riñón sea más hiperecogénico que el hígado? Lo normal. Que el hígado sea más hiperecogénico que el riñón. Por eso nunca comparen el hígado con el riñón para pensar en estatus hepática, por eso todo el mundo tiene estatus hepática. Si lo normal es que el hígado sea más hiperecogénico que el riñón, entonces todos tienen estatus hepática. Pueden comparar con el vaso. Ahora miren acá. Acá está lo contrario. Si yo veo que mi riñón está más hiperecogénico que mi hígado, eso ya llama la atención. Eso no es normal. Parecería que el riñón es el que tiene estatus hepática, ¿no? Entonces, principal señal de nefropatía ecográfica, doctores, es Aumento de ecogenicidad. Aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático. Y por ese aumento de la ecogenicidad, doctores, miren, yo puedo ver la pirámide anecoica, pero entrenando el ojo yo ya sé que ya se ve empañada, o sea, no la veo muy nítida la diferenciación córtico-medular. Entonces, ¿qué pasa? Está perdiendo, está disminuida la diferenciación córtico-medular, no está conservada, está disminuida. Entonces es una señal igual que me dice patología. Entonces, señales ecográficas de nefropatía, doctores, sin importar la causa, va a haber aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático y va a haber disminución o pérdida total de la diferenciación córtico-medular. Ahora, ¿cuál me habla de señales agudas acrónicas? Si el riñón conserva su tamaño normal entre 9 a 13 centímetros, bueno, voy a pensar más en un cuadro un poco agudo, ¿no? Pero si el riñón ya tiene atrofia, ¿en qué voy a pensar? Crónica. Miren las características de una nefropatía crónica, doctores. Un riñón con dimensiones reducidas, súper hiperecogénico, y acá se perdió totalmente la diferenciación córtico-medular. No veo pirámide, corteza, nada. Esto es insuficiencia renal, un paciente que hace diálisis y que necesita ser trasplantado. Pero ahí vemos, doctores, señales ecográficas de nefropatía. Si importa la causa, va a ser lo mismo. Entonces, nosotros cuando hacemos el podríamos así como
señales ecográficas de nefropatía aguda o nefropatía crónica. Señales ecográficas de nefropatía aguda o crónica. Y aparte del 2D, en la conclusión, aparte de los 2D que va a ser lo principal en estas opiniones, estudio Doppler, para ver realmente no hay, doctor. qué hay acá, las alteraciones, todo eso. Sí, no hay flujo. Pero, si no hay Doppler, solo son señales ecográficas de nefropatía aguda o crónica. Sí, porque una vez hizo un paciente, era su primera vez que se hizo ecografía renal y ya estaba ya todo atrofiado, no había flujo directo. Y justo estaba la nefróloga ahí. ¿Ya hacía diálisis o no? Dijo que iba a iniciar. Iniciar. Ajá. Entonces, doctores, señales ecográficas de nefropatía, aumento de la cohencidad del parénquima renal. Disminución o pérdida, depende cómo es el caso, de la diferenciación córtico-medular. Y si es crónico el caso y grave, Ya no sé. va a haber Atrofia. atrofia renal más todo lo anterior. Estamos recordando, diplomados doctores, porque necesitamos siempre es una imagen, ecografía 2D antes de entrar al Doppler, siempre. Nunca se hace Doppler directo. Acá, miren, doctores, culpable la diabetes, la hipertensión arterial, el lupus, el HIV, pero las características son las mismas, ecográficas las mismas. Sí, verdad. Acá, riñón sano o patológico. Patológico. Agudo o crónico. Crónico. Más típica pacientes que hacen diálisis. Típico. ¿Cómo vamos a definir? Se visualiza un riñón con aumento de la cohencidad del parénquima hepático, pérdida total de inflamación córtico-medular, presentando disminuciones renales reducidas. Paréntesis, atrofia renal. Señales ecográficas de nefropatía crónica. Y lo más seguro con alteraciones hemodinámicas al estudio como al 100%. Bien, entonces vamos a hacer entrar al tema en sí, doctores, que es Doppler.